Sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, concedas a estos tus siervos dignos frutos de penitencia, para que seamos restituidos a tu Iglesia Santa, de cuya integridad nos hemos desviado pecando, y consigamos la remisión de nuestras culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, queremos pedir tu compañía, una compañía invaluable. Eres la mejor de todas las compañeras. Necesitamos que nos acompañes en nuestro camino y sobre todo que nos orientes, porque eres tú la que tienes la máxima experiencia del contacto con tu Hijo Jesús, porque lo has llevado en tu vientre, gestándolo, lo has dado a luz y has hecho por tu sí, por tu hágase en ti, según tu palabra, has hecho posible la salvación para nosotros. Madre de Jesús y Madre nuestra, intercede por nosotros y acompaña esta nuestra reflexión de Cuaresma. Que tú nos orientes para que nosotros lleguemos a la verdad que es tu Hijo. Que tú manifiestes que necesitamos de tu Hijo Jesús y que nosotros lo podamos comprender, que tú como una madre quieres lo mejor para nosotros. Por eso nos llevas hasta el Hijo. Por eso a ti te saludamos y te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias y bienvenidos todos aquellos que están compartiendo con nosotros en este día. Los que ya a lo mejor han compartido varias veces en este tiempo esta experiencia de estas catequesis, en estos días de pandemia, en estos días que ya se han convertido en meses y en años, y que han venido acompañándonos a través de las oraciones y de nuestras catequesis. Como hemos anunciado, hoy seguimos las catequesis que hemos llamado catequesis de Cuaresma, y que no son otra cosa que la preparación para la Pascua. Efectivamente, dándonos a comprender a través de la experiencia de la misma Iglesia qué es lo que la Iglesia ha ido haciendo durante el tiempo de Cuaresma en estos 21 siglos que lleva de existencia. Habíamos hablado de varios elementos en el último encuentro. Habíamos concluido hablando de la Cuaresma y empezando a hablar de lo que es fundamental para este tiempo de Cuaresma: la renovación del bautismo. La renovación del bautismo, que es fundamental, es experiencia fundamental de nuestra vida. Porque si no sabemos, si no conocemos qué es el bautismo, si pensamos que es solamente un rito, pero no nos damos cuenta de que ese rito está pidiendo que nosotros tengamos una conciencia de lo que hemos recibido, de lo que se nos ha dado, de lo que implica el haber recibido el bautismo en nuestra vida, y no simplemente el haberlo recibido, pero con una inconsciencia total que, en vez de hacernos bien,
puede terminar haciéndonos daño, porque creyendo que conocemos a Jesús, nos seguimos comportando de una manera que no es precisamente la de uno que va detrás de Jesús porque recibe el Espíritu del Señor, primero para cambiar de vida, para convertirse, para abandonar sus pecados, no porque él sea capaz de hacerlo, sino porque el Señor le da la fuerza de hacerlo. Porque eso es lo primero que nosotros tenemos que descubrir cuando queremos empezar un tiempo serio de conversión. Una de las primeras cosas que hay que hacer después de conocer la debilidad es querer caminar hacia el abandono del mal, pero sabiendo y conociendo nuestra debilidad. Sin conocimiento de nuestra debilidad es inútil querer caminar. Es tomar la actitud de los fariseos del Evangelio, que creyéndose muy buenos, no sienten necesidad de Jesús y por eso lo pueden despreciar, se pueden acercar a Él para reírse de Él, se pueden acercar a Él para ponerlo a prueba. Nos lo puede presentar el Evangelio como nos lo presentó el Evangelio de hoy, como un fariseo que recita perfectamente sus cualidades, que no conoce para nada la humildad, que se siente con el derecho de juzgar a los demás y que por lo tanto nunca llega a conocer la misericordia. La Cuaresma es esto también, un tiempo especial para que nosotros reconozcamos la misericordia de Dios. Habíamos hablado entonces al final del último encuentro, el sábado pasado, de que el objetivo de la Cuaresma era precisamente la renovación del bautismo, y que esta renovación del bautismo se llevaba adelante a partir de lo que en la iglesia primitiva se llamaba la conversión de las costumbres. Esto es importantísimo tener en cuenta esto, porque la iglesia primitiva tenía en cuenta que había que pensar de manera distinta de como pensaban los paganos, los miembros del Imperio Romano, los que tenían muchas religiones y creían en muchos dioses. La iglesia era consciente de esto. En la manera de enfrentar la vida había que pensar de manera diferente, porque a pensar de manera diferente había enseñado Jesús a los discípulos. Le había dado mucho trabajo. Es más, yo creo que si ustedes leen el Evangelio, Jesús no logra convencerlos. Ellos llegan a la entrada triunfal de Jerusalén sin comprender para nada lo que Jesús les ha dicho. Tienen unas ideas de lo que puede suceder, pero están creyendo que eso no sucederá. ¿Han visto hacer a Jesús tantos milagros? ¿Han visto que Jesús se les ha escapado muchas veces de sus manos cuando todos lo tenían ya para prenderlo y para llevarlo a ser juzgado? Y él, nos dice el Evangelio, pasando por en medio se escapaba, que ellos no lograban entender lo que les había ido diciendo en el camino que habían recorrido desde Galilea hasta Jerusalén. Porque ahí es donde están las principales enseñanzas de Jesús a los discípulos. Y ahí está también el poco entendimiento que los discípulos tuvieron de lo que Jesús les iba anunciando. Y no porque nosotros no lo imaginamos, sino porque precisamente el texto del Evangelio nos dice que los discípulos no entendían lo que Jesús decía. Es más, si nosotros analizáramos el Evangelio y nos pusiéramos a ver qué era lo que Jesús les decía, Jesús no les daba clases de doctrina. Y no es que Jesús no hubiese dado doctrina. Y no es que
y no es que toda la doctrina cristiana que nosotros profesamos no se pueda deducir precisamente de las enseñanzas de Jesús, tal como nos las transmiten los evangelios. Claro, claro que lo podemos decir. Claro que Jesús ha dado esas enseñanzas. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando el evangelio utiliza las palabras instruir, enseñar, formar, Jesús les dice lo mismo. Le repite lo mismo a los discípulos. Lo mismo. Es más, lo repite en muchas ocasiones durante este viaje. Bueno, lo repite en 3 ocasiones. Pero es un elemento tan importante y los evangelistas lo creyeron tan importante que los 3 sinópticos lo colocan cada uno las 3 veces en las que Jesús les habló a los discípulos. Entonces ya en el mero evangelio tenemos 9 veces lo que Jesús dice a sus discípulos. Pero si ustedes leen el capítulo 12, del verso 20 al 36 del Evangelio de Juan, ven que es la narración exactamente de lo mismo que Jesús les ha dicho a los discípulos, probablemente mucho más elegante literariamente, probablemente mucho menos comprensible para algunos, pero si nosotros entramos con el Espíritu del Señor, con ideas clarísimas para todos nosotros. Porque si ustedes se dan cuenta, yo voy a comenzar con el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, donde Jesús dice que Jesús comenzó a enseñar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y que tenía que padecer allí mucho por parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y escribas, que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Si ustedes se dan cuenta, esta era la enseñanza de Jesús mientras hacían el camino de Galilea a Jerusalén, que nosotros podríamos considerar perfectamente un camino cuaresmal, aunque no hubiera sido un camino de 40 días. Sí iban en un camino lento, deteniéndose en muchas ocasiones, y iban con el objetivo de llegar a Jerusalén para el tiempo de Pascua. Ese era el objetivo, llegar a Jerusalén para la Pascua. Y de hecho, están en Jerusalén unos pocos días antes de que en Jerusalén se empiece a realizar la Pascua. De tal manera que podríamos entenderlo perfectamente como un camino cuaresmal. Porque si el camino cuaresmal tiene como objetivo preparar la Pascua, Jesús va preparando a sus discípulos para que lleguen a Jerusalén en tiempo de Pascua y para que vivan la Pascua para la que nosotros nos estamos preparando para celebrar el memorial. Y yo quiero insistir en esto muy seriamente. ¿Por qué quiero insistir en esto seriamente? Porque probablemente muchos de ustedes ya me han oído a mí decir esto, pero lo digo por los que todavía no me lo han escuchado. Porque yo he aprendido de los padres de la iglesia y de quienes me han instruido a mí en la fe, he aprendido que nosotros siempre tenemos que ir al paso del más débil, del último, del que a lo mejor no ha oído muchas cosas. Y que por lo tanto es necesario también, en función de esos que no han oído, a lo mejor hay alguno de ustedes que por primera vez entra hoy a esta catequesis, otros que ya desde hace mucho tiempo siguen un poco la reflexión del obispo de Garzón,
Y entonces probablemente esto sea una cosa nueva. Nosotros lo que vamos a hacer en la Semana Santa y para lo que nos estamos preparando no es una representación teatral de los acontecimientos de Jesús cuando Jesús vive la experiencia de su misterio pascual. Es decir, cuando Jesús es entregado en manos de los sumos sacerdotes, los sumos sacerdotes lo entregan al Sanedrín. El Sanedrín lo entrega al gobierno romano que está en Jerusalén. El gobierno romano, por incitación de los israelitas y más concretamente de las autoridades religiosas, lo condena a muerte. Si ustedes se dan cuenta, el gobierno condena a muerte a Jesús siendo consciente de su inocencia. El gobernador, que es el que tiene que juzgar, va a decir claramente: no veo en él ningún delito. Y entonces, simplemente por miedo a que lo acusen ante Roma y a perder su puesto como gobernador, condena a muerte a Jesús. Pero viene todo el desarrollo del misterio pascual. Y de jueves a domingo, los discípulos ya no encuentran un crucificado, ya no encuentran un sepultado, sino un resucitado, uno que está vivo. Pero no solamente está vivo, tiene poder de darles el Espíritu de Dios, tiene poder de meterse en la vida de ellos. Eso es lo que los discípulos contemplan. Y entonces, cuando han contemplado a Jesucristo resucitado, empiezan a comprender todo lo que les ha dicho en este caminar desde Galilea hasta Jerusalén, en este último caminar, porque probablemente al menos 3 veces hicieron el camino de Galilea a Jerusalén Jesús con sus discípulos. Pero este es el último, y este es en el que Jesús va enseñándoles más directamente a ellos lo que va a suceder. Ahora, esto es muy importante, hermanos, porque Jesús en ningún momento pretendió que nosotros hiciéramos representaciones teatrales de su muerte y resurrección. Jesús lo que quiso fue que en la liturgia nosotros actualizáramos esos hechos que manifestaban la debilidad de el Dios hecho hombre, y debilidad en cuanto hombre, no en cuanto Dios, pero que al mismo tiempo experimentaran el poder de Dios. Y esa debilidad y ese poder de Dios actuante se hace presente en la liturgia. Y el poder salvador de Dios, que entregó a Jesús a la muerte, que no lo dejó en el sepulcro, que lo resucitó y le dio el poder para habitar en el corazón del hombre, es el que se hace presente en nuestras celebraciones del triduo pascual, el poder salvador de Dios. De tal manera que nosotros no recordamos nada. Nosotros sí vamos a un acontecimiento del pasado, pero lo traemos a hoy. Esto no lo hemos inventado nosotros, esto lo hemos aprendido incluso del pueblo judío. Porque para el pueblo judío toda su liturgia, ellos la denominaban con una palabra, sicarón, que no quiere decir simple recuerdo, que sí se basa en un acontecimiento sucedido en el pasado, pero que ese acontecimiento se trae a hoy para que hoy nosotros podamos beneficiarnos de sus frutos. Eso es lo que todavía los discípulos que caminan con Jesús
todavía no logran comprender. Porque lo que más Jesús siempre, en estos 9 textos, a excepción de uno, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, nos presentan 3 veces la narración de esto que les he dicho, de estas palabras. Solamente el Evangelio de Lucas, en el último anuncio, solamente dice que Jesús les dice a sus discípulos y los instruye diciéndoles que va a ser entregado en manos de los pecadores. Eso es todo lo que les dice el Evangelio de Lucas. Pero todos los otros 8 textos traen la entrega, la condena, la crucifixión, la muerte, la sepultura y la resurrección. Es decir, traen todo el núcleo fundamental del misterio pascual. A este núcleo fundamental del misterio pascual, después se tienen que unir otros acontecimientos de la vida de Jesús. El primer acontecimiento de la vida de Jesús que se tiene que unir a este es el misterio de la encarnación. Y después de la resurrección, tenemos que unir a este misterio de Jesús, a esta revelación de Jesús, la ascensión, la venida del Espíritu Santo, el nacimiento de la iglesia, el tiempo de la iglesia y la segunda venida de Jesús al final de los tiempos. Todo esto es el acontecimiento de Jesús de Nazaret. Pero naturalmente, como nosotros no lo podemos comprender totalmente, el acontecimiento es uno solo, que no podemos separar. Pero como nosotros necesitamos una cierta pedagogía para poder comprender el misterio, la iglesia nos lo va presentando como etapas. Y en la Semana Santa nos presenta lo que pudiéramos llamar el núcleo fundamental de este mensaje, de este misterio, sin decir en ningún momento que los otros momentos de la experiencia de Jesús no sean importantes. Es que Jesús no hubiera podido entrar en el acontecimiento de la muerte si no se hubiera encarnado. Es que no hubiera podido haber resucitado si no hubiera muerto. Es que no hubiera podido morir si no lo hubieran matado. Y es que no hubiera podido resucitar si no muere. Y es que si no resucita, no puede subir al cielo. Y si no puede subir al cielo, no nos puede mandar el Espíritu Santo. Y si no nos puede mandar el Espíritu Santo, no hay vida de la iglesia. Y sin vida de la iglesia, nosotros no podríamos tener hoy la fe en Jesucristo. Pero todo esto ya se ha cumplido. Falta solamente un último acontecimiento por cumplir. Y si todos los demás se han cumplido, ¿por qué no vamos a creer nosotros que también la resurrección de Jesús se va a cumplir? Muy bien, hermanos, teniendo en cuenta esto, entonces nosotros hacemos presente toda la fuerza salvadora para nosotros hoy, porque el acontecimiento del pasado sirvió para los que estaban vivos en el pasado. El acontecimiento actualizado hoy sirve para quienes estamos vivos hoy, y hoy necesitamos salvación. Muy bien, hermanos, tenemos entonces claro que Jesús enseña, instruye y forma a sus discípulos en esto. Pero es curioso, porque si ustedes se dan cuenta y leen el Evangelio de Mateo en el capítulo 16, se encuentran con que apenas Jesús dice esto, Pedro se le pone por delante. Dice el Evangelio que se le pone por delante, aunque apartado de los demás discípulos. Porque
Pedro también es orgullosito. Y dice, por si acaso me regañan, voy a hablar aparte. Voy a hablar en nombre de todos, pero voy a hablar aparte. ¿Y qué es lo que le dice a Jesús? Apenas dice lo que ya leímos. Es decir, es necesario que yo padezca mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, que sea ejecutado y que resucite al tercer día. Inmediatamente dice, Pedro se lo llevó aparte y le dijo, lejos de ti tal cosa. Eso a ti no te puede suceder, no te puede pasar, así, tal cual lo dice, eso a ti no te puede pasar. Es decir, Pedro oponiéndose a la enseñanza de Jesús. Muy curioso. Cuando Pedro ya había dicho, solo tú tienes palabras de vida eterna, aquí se pone, y como quien dice, el Evangelio nos lo presenta, poniéndose delante para decir, de aquí no pasas, yo no te voy a dejar pasar de aquí. Si eso es lo que vamos a hacer a Jerusalén, de aquí no vas a pasar. Miren, hermanos, viene aquí la afirmación más dura que yo he visto en toda la Escritura por parte, en primer lugar por parte de Jesús y por lo tanto de parte de Dios. Porque trata a Pedro de demonio. Es cierto que nosotros hemos tenido una mala, pésima traducción de las palabras griegas que nos relata el Evangelio. Porque nosotros hemos traducido simplemente, apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino que piensas como los hombres. Y la traducción correcta del griego sería, ponte detrás de mí, Satanás. Eso es lo que le dice Jesús a Pedro. Ponte detrás de mí, Satanás. Es decir, no me impidas, te me estás poniendo delante para impedirme que yo siga adelante. No te pongas delante de mí, ponte detrás de mí. Y con esto le está diciendo a él y a todos los discípulos una cosa. Yo voy delante, pero ustedes vienen detrás. Con esto les está enseñando que el ser entregados, todo esto que va a pasar, no le va a suceder solamente a él, sino también a todos ellos. Pero ellos no entendieron. Pero ya comprendemos que entonces, para todos nosotros, porque todos nosotros estamos llamados al seguimiento de Jesús. Todos los hombres están llamados al seguimiento de Jesús. Ser llamado al seguimiento de Jesús no es ser llamado solamente a la vida religiosa. No es solamente ser llamado a la vida sacerdotal. Estar al seguimiento de Jesús, ir tras el seguimiento de Jesús, es para todo hombre y mujer que reciba el Evangelio, el anuncio del Evangelio. Y que por lo tanto en el anuncio del Evangelio pueda descubrir algo fundamental para su vida y pueda descubrir que eso le puede cambiar la vida, que eso le puede iluminar el sufrimiento, que eso lo puede sacar de la experiencia del mal, que es el fundamento de todo lo nuestro. Eso es lo que Jesús nos está diciendo aquí cuando nos dice, ponte detrás de mí, Satanás. Es decir, no se lo está diciendo solamente a Pedro, no se lo está diciendo solamente a los 12, no se los está diciendo solamente a los discípulos, sino a todos nosotros que nos pongamos detrás. Porque también el camino de ustedes y el camino mío, igual que fue el camino de los apóstoles, pasa por la realidad de la cruz. Y la realidad de la cruz
no significa que nosotros vamos a ser físicamente crucificados, sino que a partir de este momento la cruz se identifica con todo aquello que a nosotros nos hace sufrir. Puede ser también, es decir, nunca se descarta que también el seguimiento de Jesús pueda ser hasta con nuestra propia vida. Eso podría darse también. Eso no es descartable de nosotros, ni lo podemos descartar de nuestra vida. Pero el seguimiento de Jesús es esto. El seguimiento de Jesús no es simplemente un servicio a favor de la comunidad cristiana. Eso también es vocación de Dios. Pero esa vocación supone esta primera vocación que es absolutamente para todos los hombres. Ustedes saben y han escuchado que la iglesia es católica. ¿Qué quiere decir católica? Católica, la palabra griega católica quiere decir universal. Es decir, que es para todos los hombres, para todas las mujeres, para todo el que quiera seguir detrás de Jesús. Sea pobre, rico, enfermo, sano, sea santo o pecador. Es para todos. Y es en este sentido en el que está planteado el Evangelio y en este sentido en el que está planteado el seguimiento de Jesús. Por lo tanto, el seguimiento de Jesús no es simplemente una comunidad clerical, es una comunidad cristiana donde todos tenemos nuestro puesto, donde todos tenemos nuestro puesto. Eso es indispensable y fundamental, porque eso nos ayuda muchísimo a comprender precisamente todo lo que nosotros necesitamos prepararnos precisamente para la Pascua. Jesús está preparando a sus discípulos para la Pascua. Y aquí es donde nos empezamos a dar cuenta que los empieza a preparar para la conversión de las costumbres. Porque los discípulos empiezan a manifestar cómo ellos piensan. Empezó a llover. Los discípulos manifiestan cómo ellos piensan. Y Jesús empieza a hacer todo un trabajo para enseñarles que por ahí no es. Que por ahí no es. Así que inmediatamente Pedro le dice a Jesús que a él no le pasará esto, inmediatamente les habla de tres cosas. Les habla de negarse a sí mismo, de tomar la cruz y en tercer lugar de seguirlo. Yo creo que tampoco entendieron. Negarse a sí mismo. Si nosotros escudriñamos en la Escritura qué quiere decir negarse a sí mismo, significa renunciar a mi proyecto de vida para tomar el proyecto de vida que Dios tiene conmigo. Eso significa negarse a sí mismo. Dios sobre cada uno de nosotros tiene un proyecto de vida. Y generalmente no es el mismo que nosotros tenemos sobre nosotros. Si fuera el mismo no tendríamos problema. Porque el primer proyecto de vida es que nosotros
hayamos entrado en lo que la iglesia primitiva llamaba la conversión de las costumbres. ¿Qué es esta conversión de las costumbres de la que ya les vengo hablando desde la semana pasada y hoy ya la he repetido varias veces? ¿Qué significa conversión de las costumbres? ¿Qué significa pensar de manera diferente a lo que piensan los paganos? Creo que también hace 8 días se los enuncié. También hace 8 días les enuncié en qué consiste esta conversión de costumbres. Consiste en 4 temas, dijéramoslo así, en 4 principios. Relación con los bienes, relación con los afectos, relación con el propio yo y reacción frente a la muerte. Llegar a pensar distinto de cómo piensan el mundo, de cómo piensa en esto, era en lo que se tenían que preparar y en lo que empiezan a preparar a los primeros cristianos. La cuaresma no era para hacerles una preparacioncita teológico, espiritual al bautismo, sino para que estos hermanos que se entusiasmaban de alguna manera por el cristianismo empezaran a tener costumbres distintas, a pensar distinto, cuando todavía incluso los apóstoles que llevaban ya 3 años con Jesús, todavía no comprendían lo que Jesús decía. No lo comprendían. Y entonces Jesús los va a ir llevando en esta etapa. Fijémonos que el primer anuncio lo hace en Cafarnaúm. Más adelante hace el segundo y ya casi llegando a Jerusalén hace el tercero. Si ustedes ven, el tercer anuncio está casi inmediatamente cuando ya están a las puertas de la entrada a Jerusalén. Así está en el esquema del Evangelio. Y los apóstoles le van a poner a Jesús la ocasión, por su manera de pensar, de que les toque todos los temas. Todos los temas. Nosotros podíamos empezar entonces también en un orden. Fijémonos una cosa. Entre el primero y el segundo anuncio, hay un acontecimiento fundamental que no lo viven todos los discípulos, que lo viven solamente 3 de ellos. Lo viven Pedro, Santiago y Juan. Y es el acontecimiento de la transfiguración. No es entonces por casualidad que nosotros en el segundo domingo de Cuaresma, todos los años, leamos en la Eucaristía del segundo domingo de Cuaresma, siempre leamos un año el Evangelio de Mateo, el relato de la transformación, de la transfiguración. Después, otro año el Evangelio de Marcos, como es este año, y el año siguiente el Evangelio de Lucas. Y después volvemos a empezar. Porque curiosamente, el Evangelio de Juan no nos presenta la transfiguración. Pedro, Santiago y Juan, que no entienden, y que incluso pasada la transfiguración tampoco entienden. Si ustedes se acuerdan, hace 15 días, ¿cómo terminaba el Evangelio?
El Evangelio de Marcos termina en el relato de la transfiguración diciendo que cuando Jesús les dice, bueno, a casita, ya esto se acabó. Ellos dicen que bajaban del monte preguntándose, ¿qué significa eso de resucitar de entre los muertos? Porque Jesús les dice, de esto que han visto, ni siquiera a sus compañeros ahora le van a decir nada. Esto lo hago para acrecentar la fe de ustedes. Acrecienta de tal manera la fe que el pobre Pedro al momentico lo va a negar. Acrecienta la fe que Juan efectivamente va a estar junto a la cruz. Pero él, en el capítulo 18 de su Evangelio, nos dice la razón por la cual él estuvo junto a la cruz. En el capítulo 18 del Evangelio, San Juan nos dice que estuvo junto a la cruz porque él era amigo del sumo sacerdote. Es decir, Juan estuvo apoyado en sus afectos junto a la cruz. Es más, si ustedes se dan cuenta, ¿cuándo pone la nota Juan? Cuando Pedro tiene que salir corriendo. Cuando Pedro ha negado a Jesús y se escapa, entonces Juan dice, el otro discípulo, el discípulo que Jesús amaba, pudo seguir adelante porque era amigo del sumo sacerdote. Eso está en el Evangelio. Yo no sé si ustedes se han fijado en ese detalle, pero eso está escrito en el Evangelio de Juan. De tal manera que, y Santiago va y se encierra con los otros. Pedro lo niega y después va y se encierra con los demás. Santiago de una vez sale corriendo y se encierra con todos los otros. Porque cuando a Jesús lo toman preso, los apóstoles tienen la sensación de que han perdido 3 años de su vida. Todo muy interesante. A ellos les llamó la atención muchísimas cosas. Seguramente, como especialmente dice San Agustín, a Judas lo que más le llamó la atención fueron los milagros. Porque creía que todo era a base de milagros. Y es más, San Agustín nos dice que probablemente Judas llegó a entregar a Jesús porque como le gustaba el dinero, pero como se había acostumbrado a los milagros, y como había visto que en muchas ocasiones Jesús se les había escapado, porque ese era otro de los milagros que le habían visto, Agustín dice, probablemente Judas, la reflexión que se hizo es, me quedo con las monedas que me dan. Él hace un milagrito, se les escapa, y yo me quedo con monedas y con Jesús. Y Agustín incluso dice, porque es que yo estoy seguro, dice Agustín, que Judas amaba a Jesús. Pero que el problema de Judas es que junto con Jesús amaba al dinero. Y la gran sorpresa es cuando Judas no se resiste, cuando Jesús no se resiste y se entrega a la muerte y no hace ningún milagrito para salvarse. Si Jesús hubiera hecho el milagrito, Judas hubiera quedado muy contento. Pero el problema es que cuando no, Judas entonces se dio cuenta que amaba a su maestro, dice Agustín, y por eso se colgó. Si no lo hubiera amado, simplemente se hubiera quedado con el dinero, dice. Y probablemente así fue. Es decir, la reflexión de Agustín no es tan descabellada. No tenemos ninguna seguridad, es una interpretación.
pero no es una interpretación tan descabellada. Ahora, es necesario que nosotros tengamos en cuenta otra cosa. El pecado de Judas no es voluntad de Dios. Y esto es importantísimo que nosotros lo tengamos con una claridad meridiana. El pecado de Judas no es la voluntad de Dios. Es más, si ustedes se dan cuenta, Judas hacía parte del grupo que estaba caminando con Jesús y que había escuchado a Jesús decir que lo iban a entregar. Y probablemente en ese momento ni se dio por aludido. Y siguió caminando con Jesús. Ahora, es cierto, el pecado de Judas no es voluntad de Dios. Pero atención, lo que desencadena el pecado de Judas en la persona de Jesús es la máxima expresión de la voluntad de Dios. Porque de ese hecho depende de manera absoluta la salvación, el perdón de los pecados de todos nosotros, de todos nosotros. Judas tendrá que responder por su pecado. Judas tendrá que responder por su pecado. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que entonces yo ya puedo decir con toda seguridad que Judas se condenó? No. Responder por el pecado significa enfrentarme también al juicio en el momento de mi muerte, donde es la última oportunidad que tengo, como el ladrón de la derecha del Evangelio de Lucas, de aceptar o rechazar la misericordia. Todos tendremos la misma ocasión del ladrón, de poder escuchar del Señor: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, entonces está el episodio de la transfiguración. Entre el primero y el segundo anuncio, hemos dicho que hay 3 anuncios. El episodio de la transfiguración, donde el Señor intenta de verdad, pues, al menos a estos 3, iluminarles un poquito más los acontecimientos. Después de la transfiguración, entonces viene el segundo anuncio. El segundo anuncio, siempre los títulos generalmente hablan segundo anuncio de la pasión. No. El Evangelio, los títulos no son escritos por los evangelistas. Los títulos son escritos por los expertos en la Biblia. Y a mí me parece que están mal titulados estos 3 episodios, porque Jesús no habla solamente de la pasión. Jesús en todos los episodios habla, a excepción del episodio de Lucas, de que resucitará. Y hay una cosa muy concreta. Todo indica que los apóstoles entendían mucho más la cuestión de la muerte. Es más, probablemente la entendían porque empezaban a ver el enfrentamiento tan serio que tenían sobre todo las autoridades religiosas judías con Jesús por su predicación. No por su manera de vida, sino por su predicación. Y sobre todo por una razón muy simple, que los evangelios nos relatan, porque hablaba con autoridad. Y atención, porque el evangelio insiste, y no como los escribas, y no como los que sabían mucho de religión, porque esos eran los escribas. Los escribas y fariseos y sacerdotes
sabían mucho de religión, y además de saber mucho de religión, eran los que estaban en contacto con el templo, con las celebraciones, con las fiestas litúrgicas. Estaban en contacto con todo el aspecto religioso, pero habían aprendido, infortunadamente, a hacer todo el aspecto religioso sin sentido, sin el corazón y sin conversión. Ese era el problema. El problema no era lo que hacían, el problema era lo que llevaban en el corazón. Y como en último término terminaba siendo un culto vacío, entonces llegó Jesús, que hablaba con autoridad, que hablaba con coherencia, que anunciaba el reino, que anunciaba una salvación definitiva. Entonces muchos le creyeron. Una vez que Jesús hace el anuncio por segunda vez, ¿qué es lo que nos dice el Evangelio? Que ellos ahí no le dijeron nada, pero se pusieron muy tristes. Esto de que Jesús tenga que morir, ellos lo entienden. Lo que no entienden es que eso lo hace para terminar resucitado. Nosotros ya tenemos el anuncio. Nosotros ya sabemos el fin de la película. Ellos no lo sabían. Ellos la estaban viviendo por primera vez. En el fondo nosotros somos privilegiados. El problema es que nosotros nos convenzamos que también nuestra película termina en resurrección. La resurrección de Jesús ya se dio. Ahora nosotros necesitamos ser testigos de que Él está resucitado. ¿Y dónde es que aprendemos nosotros a ser testigos de la resurrección de Jesús? En la historia, en los acontecimientos de nuestra vida. Y eso era lo que había que preparar durante las cuaresmas que iban a emplear, que eran mínimo 7 cuaresmas, y con sus años, es decir, porque no era solamente la cuaresma. En la cuaresma se hacían la formación, el aspecto que pudiéramos llamar teórico. Los ritos se hacían en la cuaresma, pero durante todo el año había que poner en práctica lo que se iniciaba en esta cuaresma. Entonces había un año para ponerlo en práctica. Si lo había puesto en práctica, entonces venía admitido a entrar en la catequesis de la segunda cuaresma. Y entonces, si había actuado lo que se le había dicho en la primera, venía instruido en lo de la segunda y se le daba otro tiempo. Y así, hasta que pasaban los 7 años. Y si en los 7 años daban los signos de estar convertido, entonces pasaba las aguas del bautismo. Atención, porque los exámenes no eran, a ver, dígame los 10 mandamientos, dígame los 7 sacramentos, dígame los 7 sacramentos de los 7 mandamientos de la iglesia, dígame los dones del Espíritu Santo, dígame los frutos del Espíritu Santo, dígame el Padre Nuestro. No, ese no era el examen para llegar a las aguas del bautismo. El examen era: ¿te has probado en tus bienes? ¿Cómo está la realidad de tus afectos? ¿Tu propio yo está por encima de Dios?
tu poder, tu prestigio, tu autoridad, todo, tú la colocas a Dios en el primer puesto y tienes que mostrar signos de que eso es verdad. ¿Tienes de Dios la fuerza para amar al enemigo? Esos eran los exámenes que se hacían. Eso, ¿cómo estamos de lejos? ¿Cómo estamos de lejos? Porque era ahí donde se podía reconocer si se estaba caminando de verdad en la fe o si no se había tomado en serio el cristianismo. Hermanos, por ahora el tiempo se nos acabó. De todas maneras necesitamos hablar un poco más de esta conversión de costumbres. Y la semana entrante entonces retomaremos esta conversión de costumbres a partir de la relación con los bienes y, si tenemos tiempo, también con los afectos y finalmente con el propio yo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor os bendiga y os guarde. Amén. El Señor os muestre su rostro y tenga misericordia de vosotros. Amén. Vuelve el Señor su rostro hacia vosotros y os conceda la paz. Amén. El Señor os bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Si Dios quiere, hasta dentro de 8 días. Pero también los invitamos a que nos acompañen en nuestras oraciones litúrgicas de todos los días. El Señor nos reúna de nuevo por estos medios. Buena tarde y buen domingo.